Buenas tardes cabrones, espero que se encuentren a toda madre. Hoy les traigo mi primera creepypasta del canal, espero que les guste. Es de mi artista favorito Kanye West, así que sin más flora, empezamos. Siempre fui fan de la música, realmente me gustaba demasiado, me la pasaba en todos lados escuchando aunque sea una canción con mis audífonos. Recuerdo que mi género favorito sin duda era el rap, el cual me fascinó desde la primera vez que escuché a artistas como Tupac, Eminem, The Notorious Big, etc. Sin embargo, de todos ellos había uno que siempre se me hizo increíble y el mejor de todos. Kanye West, un artista que pese a las polémicas que tuviese siempre había gente que lo admiraría y así lo hice yo, siempre lo apoyé pese a distintas declaraciones que daba, siempre fui fan de su música e incluso de lo que decía en algunas entrevistas, los mensajes que daba, consejos, etc. Uno de sus últimos proyectos que salieron fue la saga de Vultures junto con Doja Sign, habían ya sacado el primero y el segundo y yo estaba ya con las ganas del tercero. Pero desgraciadamente, este álbum nunca llegó debido a las peleas que Kanye había empezado a hacer, además que las declaraciones que hizo en público hicieron que sus mayores colaboradores se separasen de él y obviamente Doja Sign fue de ellos. Yo estaba triste debido a que quizás probablemente nunca lo fuese a escuchar, hasta que finalmente después del anuncio que salió muy rápidamente Kanye subiría 2 semanas después una publicación muy extraña. Lo que más me pareció raro fue que la publicó a las 3 de la mañana, lo cual se me hacía un tanto extraño, pero no le di importancia ya que pensé que quizás estaba en un lado del mundo donde es de día por allá, así que rápidamente cuando me salió la notificación me metí. Era una publicación de Instagram donde parecía ser que había subido lo que se podría decir la primera imagen promocional de Vultures 3. La portada se me hizo un tanto desconcertante, ya que solamente mostraba una Y y un símbolo que claramente era la S de Doja Sign, pero manchados como de tinta negra y de fondo una figura humanoide. Cuando quise checar los comentarios se me hizo algo raro, que nadie había comentado lo que parece ser algo, y eso que ya llevaba 3 minutos que se había publicado, pero supuse que quizás era un problema de mi Instagram por lo que lo ignoré por completo. Solo vi un comentario que era Doja Sign diciendo: "No escuchen el track 13". Claramente tenía muchísima curiosidad, y después de haberme quedado dormido, aunque realmente no pude rápidamente cuando desperté a las 12 del día, me metí a checar pero nada había salido. Había aún algo raro y era que nadie de los artistas que seguía parecía haber publicado aunque sea una canción en la que aparecían, por ejemplo. Yo creí que Travis Scott iba a salir y rápidamente publicaría el track donde apareciese, pero ni se pronunció al estreno, ni siquiera para felicitar a o a Doja Sign. Quise entonces esperar hasta la noche ya que, conociendo a Kanye siempre se tardaba más de lo esperado y por fin, a las 10 de la noche después de que cenase e hiciese mis tareas de casa por fin pude ver que había salido. Eran 15 canciones al igual que el primer volumen, y de igual forma que en los 2 pasados, sin colaboraciones acreditadas. Algo que se me hizo raro fue que ningún track tenía nombre, solo track 1, 2, 3, etc. Pero no tenían un nombre en específico. Pese a todo, con toda la emoción que tenía me puse a escucharlo mientras comenzaba a jugar videojuegos, y con mi peluche de Kanye al lado mío. La primera canción se me hizo bastante buena, tenía un instrumental típico de la temática Vultures, oscuro, con sintetizadores profundos y un sample que desconocía de dónde venía pero se escuchaba realmente bien. A pesar de esto, la canción tardó casi 1 minuto en empezar a que rapeasen. La primera voz que se me hizo conocida fue Freddie Gibbs, aquí había regresado pero lo escuchaba extraño, como si estuviera cansado que parecía que se le iba el aire a cada instante que tiraba un verso. Cuando terminó su parte Kanye y Doja Sign hicieron lo suyo, aunque Kanye sonaba más grueso en la cuestión de la voz y Doja Sign parecía como si estuviese dolido de cierta forma. La segunda canción se me hizo más normal, solamente con un ritmo de trap típico de Atlanta y claramente apareció Future para cantar y fue muy buena su participación, supuse que era solo él quien cantaba ya que nunca se escucharon a los 2 principales. La tercera canción aparecía Playboi Carti, cantando con sus típicas voces extrañas, pero en eso que parecía que iba a terminar su parte aparece Kanye con una voz muy pero muy gruesa diciendo: "Me traicionaste, maldito estúpido vampiro". Y se cortó la canción.
Se me hizo un tanto raro, pero quise seguir escuchando. En el cuarto, quinto y sexto track, realmente no pasó nada fuera de lo normal, solo que Kanye ya no cantaba, al contrario solo Doja Sign era quien acompañaba a artistas invitados como Don Toliver, Kodak Black y North West. Aún así me gustaron estas canciones, así que las quise guardar, pero cuando lo quise hacer la pantalla se me puso en negro y apareció un texto en medio del álbum que decía: te lo suplico, no lo hagas. Yo me estaba ya poniendo algo nervioso, porque no quería que lo hiciera. ¿Acaso tenía algo? La séptima canción empezó y ahora sí Kanye estaba cantando, pero sentí que algo estaba raro, aunque había vuelto su voz original que era la típica. Comenzó a hablar sobre que tenía paranoia y que lamenta haber hecho todo lo que hizo. Básicamente una versión de Runaway, pero de Vultures estaba haciendo el track. En eso, aparece Kid Cudi, con su uni, pero ahora era como más distorsionado y oscuro, y en eso empieza a hablar con Kanye, que le dice que es una mierda de persona, pero pese a todo le desea lo mejor y simplemente quiere que sea feliz. Cuando la canción de repente pasó de un beat siniestro a algo que parecía celestial, se oye un grito tan fuerte que hizo que me quitase los audífonos, a tal punto fue que sentí como no paraba de sonar en mi cabeza, y comencé a sentirme mal, como si de verdad me empezase a doler. En eso, Doja Sign vuelve a cantar en el octavo track diciendo: ojalá Dios nos oiga, por Dios escúchanos. El beat era un sample de lo que parecía ser una película de terror por el tipo de sonidos ambientales que había. Pero sin duda el track que más me asustó fue el 9. En este track reconocí inmediatamente la voz de Chris Brown suplicando que lo perdonen y que nunca volvería a ser la persona que fue. Con un bajo sumamente tétrico me empezó a helar la sangre, que incluso sentí un escalofrío y creí que alguien me observaba por un momento. Escuché la voz de Kanye y Doja Sign llorando, como si estuvieran acompañando el dolor de Chris. En eso, los tres empiezan a cantar al mismo tiempo al punto que el beat dejó de sonar. En el track 11 Travis Scott comienza a rapear demasiado agresivo, algo raro ya que él es más tranquilo, pero comenzó muy fuerte, que me sorprendió que en la mitad de la canción se aventó un freestyle él solo. En eso Kanye aparece criticando a los medios que parecen manipularlo y que todo es una conspiración y nada es real. Fue hasta el track 13 donde realmente me asusté, porque comencé a escuchar una voz muy parecida a la mía, que estaba sampleada, y en eso, se escucha un cuchillo que había sido desenvainado. Cuando escuché eso inmediatamente volteé hacia atrás porque sentí como si alguien me hubiera tocado el hombro. La canción seguía y ahora escuchaba las voces de mis familiares, ya me estaba ahora sí asustando. Quise quitar la canción pero seguía sonando, cerré Apple Music y aún se escuchaba, apagué la PC y aún sonaba. Era como un coro celestial de iglesia pero distorsionado y con un beat sumamente insoportable como sonido industrial que no terminó de corregirse. Entonces decidí grabar lo que pasaba, pero mi teléfono se quedó sin batería, así que no tuve otra que tirar mi PC por la ventana hasta que dejó de sonar. Por Dios, ahora me sentía preocupado. Mi familia aún no llegaba a casa y cuando quise hacer algo tuve que ir con un vecino porque no tenía batería. Afortunadamente me contestaron. Así que bajé la guardia y volví a mi cuarto, pero encontré una extraña nota que parecía que creí que ahí estaba entre el montón, pero cuando la abrí decía: ahora tú serás el más impactante en esta historia, serás la carne que necesita todo buitre. En eso rápidamente la tiré. Sin embargo, a pesar que ya pasaron meses de esto, aún me sigo sintiendo observado. Volví a checar el perfil de Kanye en todas sus redes y había desaparecido completamente la publicación. Le pregunté a muchísimos amigos que son fans de él si lo habían escuchado y todos me dijeron que no, que nunca lo sacó. Incluso tomé valor y le pregunté a Travis, ya que él suele contestarle a los fans, y me respondió diciendo: ¿qué mierda es eso? Incluso quise preguntarle a los que habían participado, pero nadie decía nada del tema. Lo único que encontré fue una página que cuando volví a querer meterme fue eliminada. Pero antes de eso vi que decía: ahora eres parte del disco. Y aparecían Kanye y Doja Sign con los ojos llorosos de sangre. Ahora siento que alguien me observa. Sigo escuchando a Kanye, pero cada que lo oigo imagino esa maldita voz distorsionada, que tanto me altera y me pone nervioso. Tanto fue que dejé de escuchar música por un mes, y aún me cuesta mucho saber que en algún punto sentiría que alguien o algo viniese por mí.